bautismo no lo va a dar ninguna hermana crecida. El curso del bautismo lo va a dar la hermana Cecilia. Porque si ella lo recibió, dice la Biblia, de lo que yo recibo, tengo que dar. ¿Amén? Así que la hermana preguntará todo, pero ella va a dar el curso de bautismo a todos los que se van a bautizar. Él va a ser el bautismo del ministerio de ella. En este bautismo, valga la redundancia. Aleluya. Bueno, hermana Betty, por favor, puede orar para que empecemos en esta noche tan linda, con la visita de los hijos de Sergio, que es una bendición. Muchas veces nos da gana de tirar todo, de cerrar la persiana para siempre, pero estas cosas es donde Dios dice: ¿quién te dijo que cierres? Sí, porque sabes, muchas veces era el pensamiento de uno decir: oh, verdad, estoy cansado, pero esto a uno lo da, creo que es el combustible que Dios le manda a cada uno y el respaldo de decir amén. Había alguien que yo hoy tenía que contar, que es un predicador que se llama Finney, que capaz que lo conoce, que fue alguien que trajo un avivamiento muy grande, que él estaba estudiando, estaba en el segundo año de abogacía, así que se sienta en su despacho y viene el Espíritu Santo y le empieza a preguntar a Finney: ¿qué vas a hacer ahora cuando te recibas? Y entonces él le dice: ejercer la abogacía. ¿Y qué más? Le dice el Señor. Y hacerme rico. ¿Y qué más? Y jubilarme. ¿Y qué más? Y la muerte después. Amén. Pero dice que y después el juicio de Dios. Así que cuando él sintió eso en el Espíritu Santo, fue a orar, y hasta que él no sintió paz con Dios, no salió de esa habitación y no se recibió de abogado, no fue rico, nada, porque cuando salió de esa habitación empezó a predicar el Evangelio a todas las almas y se convirtió en un gran predicador. Por eso no es lo que yo quiero, sino es lo que quiere Dios para la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué dice, hermana, que cierra? Amén. Amén. Nadie la puede. Amén. Bueno, ¿quién tenía que orar? Yo. Vamos a orar, por favor. Vamos a ver. La verdad que, como decía el pastor, y también nosotros nos gozamos por nuestro hermano Sergio, para nosotros es una gran victoria. ¿Cuántos se acuerdan el primer día que vino Sergio? Sí. Que pasaron los dos por ahí, entraron en el primer asiento, nos empezaron a vomitar a todos los que estaban adelante, pero ahí fueron libres. Amén. Y él tuvo la perseverancia de seguir. Sandro se fue atrás de la flor y de toda esa gente. Pero él tuvo la perseverancia de decir, de creerle a Dios que Dios iba a hacer un milagro en su vida. Amén. Y lo hizo, y lo va a seguir haciendo. Amén. Si él se toma más de la promesa de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Así que le damos gracias al Señor por eso y vamos a orar. Amén. 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 Señor, queremos en esta noche especialmente darte muchas gracias, Señor, por este tiempo precioso de poder compartir con mis hermanos, pero también de poder compartir el gozo, Señor, de nuestro hermano Sergio, Señor. Te damos toda la gloria, a ti la honra, y como decía nuestro pastor, Señor, que nuestros caminos no son tus caminos, ni nuestros pensamientos, Señor, tus pensamientos. Por eso, en cada paso que nosotros demos, Señor, que tú hagas tu voluntad sobre nuestra vida y sobre nuestro ministerio y sobre la casa de oración que está en este lugar, Señor. Amén. Por eso te damos muchas gracias y síguenos hablando en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Muy bien. Como el capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo 16 habla de los 144.000 que nosotros ya hablamos y ya dijimos quiénes eran
y que iban a preguntar. Yo esos capítulos los pasé por alto. Amén. Y entonces entramos en el capítulo, en los últimos capítulos, que ahora sí viene la buena, vienen cosas muy importantes, porque entramos en el capítulo número 18 de Apocalipsis, que compara, que habla de la ramera. Ustedes saben que la ramera es la mujer prostituta y eso. Entonces compara a una nación con una prostituta. Entonces, Apocalipsis capítulo número 18. Amén. Empezamos con eso. Ahora, mi señora hoy me decía que, ¿por qué yo a veces explicaba una cosa y de ahí me iba volando a otra? No es que soy un querubín ni un serafín, aleluya, sino que ¿qué dije yo de Apocalipsis? Y esta es pregunta del examen, ¿Qué dije que pasaba en Apocalipsis? Había un momento en el cielo y había un momento en la tierra. Había un momento que Juan tenía la visión de lo que estaba pasando en el cielo y otras veces tenía la visión de lo que pasaba en la tierra. Por eso en Apocalipsis vamos de un lado para otro. Amén. Mire qué importante debe ser lo que estamos viendo de Apocalipsis hoy, o todo este tiempo que estuvimos viendo Apocalipsis, que en Hawái, no sé cuántos lo vieron por la televisión, hay un volcán que hace millones de años que viene erosionando, y que siempre la lava estaba ahí, pero los que viven en Hawái, que es una isla que pertenece a los Estados Unidos de Norteamérica, viven la gran vida. Hawái es muy rico, amén, hay las mejores casas y todo lo que es. Pero ahora el volcán explotó. Y sabe, la lava, ¿sabe lo que es la lava? Lo que está dentro del volcán. Empezó a caminar, a desparramarse por toda la ciudad. Y sabe, va quemando toda, algo que dijimos nosotros, toda la naturaleza, toda la siembra, todo se va prendiendo fuego, porque es tanto el calor de esa lava que va secando todo, y mire, va así como, no sé, como una serpiente. Yo lo veía como una serpiente que se deslizaba y va por esa isla, y sabe, allí donde toca la lava no crece más nada. No es que dentro de 5 o 6 años otra vez vuelve a salir la plantita, ahí no crece más nada. Y me acordaba cuando dijimos el juicio de Dios sobre la naturaleza, porque toda la siembra, todo van quedando bajo esta lava. Entonces, ¿qué título tiene en Apocalipsis? La caída de Babilonia. La caída de Babilonia, que es una ciudad, un imperio. Amén. Entonces, hay algo que Juan compara: una ciudad con una prostituta, con una ramera. Amén. La Biblia habla de la ramera. Amén. Entonces, la ramera sobre la bestia. ¿Quién era la bestia? El anticristo. Entonces dice, la ramera sobre la bestia. Quiere decir, la ciudad de Babilonia sobre la bestia, porque la ciudad es más grande que el gobernante. Amén. Entonces este es un imperio que se llama Babilonia, pero puede ser Roma, puede ser esa nación que habíamos dicho, amén, que podría ser. Entonces, los antiguos, vamos a ver esta noche, ¿quién es la ramera? ¿Quién es la ramera? Juan nos dice que es una gran ciudad. ¿Y por qué compara Juan la ciudad del anticristo con una ramera? Y esto es muy particular, hermanos. Vamos a leer primera de Juan 2, del 15 al 17.
Primera de Juan. ¿Me fue? Juan. Primera de Juan, hermana tesorera, cuando usted se acuerde, cómpreme un marcadorcito, por favor. Primera de Juan, capítulo número 2, 15, 17, los versículos. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento comparaban a la ciudad con una ramera. ¿Y qué nos dice Primera de Juan 2, 15, 17? Menos mal. ¿Es usado, hermana? Es nuevo. Ah. Bueno, ¿quién lo tiene? Lo puede leer en voz alta. ¿Ven? Primera de Juan 2, 15 y 17. Qué bien. ¿Del 15 al 17? Sí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece Para siempre. Amén. Entonces, ahí nos está dando una idea de por qué Juan compara a una nación con una ramera. Por eso, porque la ramera, ¿qué te despierta? Los deseos de la carne. La ramera te despierta las ganas de ir tras ella. Entonces, ¿qué te despierta el mundo? ¿Se acuerda lo que hablábamos el día jueves? Te tienta a seguir las cosas de este mundo. Yo quiero que lo lea otra vez, ese versículo, porque es muy importante. Aleluya. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, Amén. los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Entonces, ¿por qué en el Antiguo Testamento comparan a una ciudad con una prostituta? Porque en ese tiempo había miles de prostitutas en las ciudades de Corintio y de todas esas ciudades que amaban más las cosas del mundo. Entonces, ¿por qué está sentada la ramera sobre la bestia, sobre el anticristo? Veremos, dice, 5 razones por qué serán juzgadas las personas, porque quizás usted no lo preguntó en esta noche. ¿Qué tiene de malo, pastor, amar las cosas del mundo? ¿Qué tiene de malo, Mónica? Usted que está en el seminario. Aleluya. ¿Qué tiene de malo? Usted por ahí se lo pregunta. ¿Qué tiene de malo, pastor, que yo esta noche me vaya a bailar? Porque no le agrada. Ven el apóstol cómo se ríe, quizás él vaya. ¿Qué tiene de malo, pastor, que hoy me tome un cajón de cerveza? Invítame. Porque no es agradable a Dios. ¿Qué tiene de malo que haga tal y tal cosa, pastor, en esta noche después de salir de la iglesia, si yo ya concurrí a la iglesia? Y entonces vamos a ver las razones por qué tienen de malo amar las cosas del mundo. Amén. Entonces, hay 5 razones por qué serán juzgadas las personas que amen las cosas del mundo más que a Dios. ¿Lo entendieron? Amén. Ese es el título. Hay 5 razones por quién van a ser juzgadas las personas que amen más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Entonces, la primera, ¿por qué vamos a ser juzgados? La primera, Natalia. Por el orgullo.
por el orgullo. Y entonces vamos a leer Apocalipsis 17:4. Apocalipsis 17:4. A ver qué dice. La mujer, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito el nombre, un nombre misterioso. ¿Cómo era el nombre que llevaba en la frente? La gran ramera. Entonces, madre de las prostitutas y de las abominables idolatría de la tierra. 17:4 de Apocalipsis habla de la vestimenta de la ramera. De la vestimenta de la ramera. Y usted me dice, pastor, la ramera, pero no. Y sabe, hoy en la iglesia, la vestimenta de la mujer deja mucho que desear, porque atrae la mirada. ¿Por qué la mujer, como dice que estaba vestida? Estaba vestida de púrpura, estaba con oro, estaba adornada todo con anillos, con pulsera, con perla. ¿Qué hace eso, hermano, cuando usted ve una mujer que va caminando? ¿Lo hago bien? Sí, Mira, ostentaciones. Ostentación, pero no solamente ostentación, sino que atraigo la mirada de todos hacia mí. El otro día veía una nenita de como Camilita que iba con la pancita al aire, no me haga sacar la panza, pero y con la mano acá, y entonces iba por la calle así, el orgullo, se le demostraba en la cara una mujer orgullosa porque iba sin mirar a nadie, mirando para arriba, pero iba de esta forma por la calle. Entonces, por el orgullo que tiene esa ciudad, es la primera razón que va a ser juzgada. Y por eso la compara con una ramera, porque la ramera, para llamar la atención de los hombres, no va con el vestido de monja, porque no va a atraer a nadie. Tiene que ir provocativa, con un peinado, con un vestido, con una minifaldita, Como mis amigos de Piqué. como los amigos de la casa, que ahora cuando llegamos a las 12 están todos ahí, los travestis en la casa, a una cuadra de la casa de Mónica. Así que por eso la compara con una gran ramera a esta ciudad, porque con lo que te da la ciudad atrae, las fiestas atraen, el lujo atrae. Entonces, lo primero es el orgullo. ¿Amén? Y el problema del orgullo es, como decíamos, esta mujer trata de atraer la mirada de todos hacia ella. Esa es la mujer orgullosa. Esa es la mujer que atrae la mirada para llenar su ego, para sentirse mirada. Entonces, allí está el juicio sobre esta ciudad. Entonces, el orgullo. Porque los orgullosos tratan de llamar la atención de los demás. Porque el orgulloso se tiene que llenar. Pero los humildes no atraen a nadie. No tratan de que la mirada se centre en él. Entonces, ¿qué más decía? Y vamos a ver Apocalipsis 18:7.
No tengo micrófono, aleluya. Pero creo que igual se está grabando porque Néstor dice. Hola, sí, ahí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Da vuelta a la hoja. 18:7 de Apocalipsis. ¿Qué dice Natalia? Y acá hasta donde termina el cielo. Llegó a la vanagloria y al arrogante grupo del tormento y aflicción porque su corazón se jacta. Estoy sentada como reina, no soy viuda ni sufriré jamás. ¿Ve? 18:7. Sí. Lee otra vez. Porque dice algo muy importante el orgullo. Amén. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, denle tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta. Estoy sentada como reina, no soy viuda ni sufriré jamás. ¿Qué está diciendo? A mí nada me va a pasar. Entonces creen que yo laburo los sábados también. Sí, estaba haciendo ruido. Bueno, ¿ven cómo se jacta esta mujer? Entonces, es juzgada también por la forma de hablar. Porque ahí está hablando de ella. Dice, yo nunca voy a ser conmovida, yo voy a existir siempre. Ahora sabemos, hermanos, ¿qué sabemos? Lo que sabemos, usted como mujer sabe más que yo, que llega un momento en que tengo que ir a hacer una cirugía si quiero. ¿Sí? ¿O no? Se cae esto, se cae lo otro, se empieza a caer la estantería. Y entonces esta mujer está diciendo todo lo contrario. En su forma de hablar hay orgullo. Porque dice, yo nunca voy a ser conmovida. Así decía la colombiana, mi esposa, dice, no sabes cuando yo estaba en Colombia, ahora soy distinta, pero allá yo me... Vino acá y Dios dijo, se terminó, a predicar el evangelio, aleluya. Bueno, amén, por su forma de hablar, habla de su persona favorita. ¿Quién era la persona favorita? Ella. Está hablando de ella, diciendo, yo saber, yo. Si hablara Teresa no sabe todo lo que era yo de joven. Más qué petizo ni petizo. No sabe lo que era yo, pastor. Una rubia y delgadita, y me lo dijo una vez. No sabe cómo me cuido, pastor. Una figurita. Y así era esta mujer que hablaba y exaltaba a ella misma, se exaltaba. Entonces por todas esas cosas, porque sabe el mundo y las ciudades y la misma Argentina dice, nosotros, el orgullo de los argentinos, nosotros los argentinos, íbamos a todas partes del mundo y dice, nosotros los argentinos, y no pasa nada, hace 10 años, íbamos a jugar un partido con Brasil y decía, pero nosotros los argentinos, y veníamos con 6 goles adentro de la canasta, y así, el orgullo, ¿amén? Entonces, vemos que el orgullo, la forma de hablar, la mujer se jacta de su futuro. Apocalipsis 18:7. A ver, ¿qué dice? Bueno, leí un cachito. Porque 5 razones. La primera es el orgullo. Seguimos en el orgullo. la forma de hablar, ¿Viste que me da bola eso? Y la persona favorita. La doble forma de hablar. Primer punto, el orgullo, segundo punto. y ahora se jacta de su futuro. ¿Esta es la 3? Sí. Jactancia. A ver qué dice de su futuro. ¿Usted tiene ahí, hermana? El 18:7. 18:7 de Apocalipsis. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo,
denle tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta. Amén. En su corazón se enorgullece, porque habla de su futuro. ¿Qué dice del futuro? Lo leímos al final. Yo nunca voy a ser conmovida. Ese era el futuro de ella. Dice, yo nunca. ¿Qué dijo? Nunca voy a sufrir yo. Nunca voy a perdonar. Nunca voy a necesitar de nadie. Esa gente que yo nunca necesito de nadie, yo puedo ser solo. Pero llega un momento que necesitamos de todo. El egoísmo. 18, 11 al 13. Será juzgada por el orgullo, por su forma de hablar, por jactarse del futuro que iba a tener, cuando sabemos que el único que tiene el futuro en nuestras manos es el Señor. Como este señor que hizo el barco gigante, es el Titanic. Amén. Él dijo, ni Dios lo puede destruir. ni Dios lo puede destruir. Y bueno, Amén. ¿qué pasó? El primer viaje a la lona con el Titanic. Ese es jactarse. Amén, eso es jactarse. Claro. Bueno, ¿qué dice? Dice, y Dice- los, Amén. Sí, Señor. y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y ¿Qué? canela, Bueno. ese también, Sí. ¿Qué era lo que más sobresalía? El oro antes que las almas. ¿Vio? Ahí está. Adoro más las cosas del mundo que las almas. El oro y todo eso que nombramos ahí antes que las almas. Algunos pastores dan la economía de la iglesia. Amén. Que algunas Yo no lo quería decir, gracias hermana Betty. Primero dice la economía de la iglesia, como veníamos hablando recién de la economía, antes que las almas. Dice, hermana Mónica, ¿te fijaste si la hermana Betty diezmó este mes? Sí. No, pastor, hace 2 meses que no diezma. Pregúntale qué le pasa. Pero no le dice, pregúntale a Betty si tiene algún problema, si está enfermo alguien. No, dice, diezmó la hermana. Y llevan una lista de lo que diezman. Y no es solamente eso, sino que ponen la lista ahí en la entrada de la iglesia, para que sepan y recuerden que no están diezmando. Entonces, primero, pero qué lindo, hermanos, qué lindo. Primero que las almas lleguen a la iglesia. amén. Eso no lo podemos perder de vista. Porque sabe, viene el juicio, como dijo la hermana. Aquellos pastores que están primero, el oro y la plata, viene el juicio de Dios sobre la iglesia. Viene el juicio sobre ellos. No es el primero que cae por la plata. Entonces, ¿dónde estábamos? En el egoísmo. En el egoísmo. Apocalipsis 18, 11 al 13 leí. Mira, Entonces, su manera de hablar, y es una mujer que se jacta del futuro. Dios juzgará a los egoístas. Amén. Porque la lista del oro, de la plata, está en primer lugar antes que las almas. Gastan en su dinero. Gastan el dinero de la iglesia en sus deleites. En tener un auto importado, casas. Antes que las almas. Y mire, había un tipo que, estos tipos que manejan
Había uno que se llamaba Nerón, que quizás ustedes lo sintieron, que manejaba la ciudad de Roma. Este tipo se gastaba 100.000 pesos en rosas por mes. Cuando hacían los banquetes, veo que ahí eran todos banquetes. Y había otro que se gastaba 20 millones en el mes en comida. O sea, cada uno gasta dinero para sus deleites. Pero no para ponerlo para la obra de Dios. Para la obra de Dios, hermano. Eso es el egoísta. Pensar en uno. Qué bueno que Dios nos dé mucho más a cada uno de nosotros para ayudar a los que están más en necesidad, como decíamos en Corintios el otro lado. Amén. A mí a veces las hermanas me juzgan y hasta me dan palabras de profecía diciendo: usted, pastor, es muy malo. Bueno, y gloria a Dios mientras lo pueda hacer. Amén. Porque no tengo un corazón egoísta. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién me puede repetir por qué será juzgada la ramera? Si lo tienen anotado. Por el orgullo, por hablar, por su futuro, amén, y por su egoísmo. Entonces, están los 5 puntos ya. están los 5 puntos. Amén. Falta uno, ¿no? Por el orgullo. Amén. Por la forma de hablar, la captancia y el egoísmo. Por ¿Y el otro? Falta uno. ¿La vestimenta también era? La vestimenta también. Ahí está. La última es la vestimenta. Bueno, Hola. Sí. Lo buscan, hermano Antonio, Antonio. ¿qué dice 2 Corintios 8:7? ¿Dónde que te busco Corintios? 2 Corintios 8:7. Segunda de Corintios 8:7, que dice: Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros abundad también en esta gracia. amén, los cristianos deben compartir. Amén. Compartir. 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 Dios juzgará a los que viven en pecado y a los que, como decíamos el día jueves, que tiene mucha relación con este, aquellos que incitan a pecar a otros. ¿Cuál era? Mateo. Mateo 18. Mateo 18. Dios juzgará a los que persiguen a los justos. Vamos a leer Apocalipsis 16 del 5 al 6. ¿Cuántos son perseguidos? Nadie. ¿No? Apocalipsis ahora. Pero dice que Dios va a juzgar a aquellos que te persiguen, No, todo. a aquellos que te juzgan. Espera, Apocalipsis. Hace poco, Del 5 al 6. yo venía acá para la 5 y 6. iglesia. ¿El 5 grande? No, el 5 chiquito. La gente, ¿Pero qué número? yo venía y ellos Y acá. hicieron un comentario acerca de la Del oración, no sé qué estaban hablando ahí 5 fuerte, chiquito. pero no nos vieron a nosotros que íbamos vestidos, veníamos de casa para acá. 16. Y después Y hasta acá. cuando nosotros terminamos de Del pasar, 5 hasta el ellos ahí se dieron cuenta, uy, yo Apocalipsis. estoy hablando y ellos pasan por al lado. La chica que hizo el 940. comentario. Entonces, yo le dije al Señor, en ese momento igual dije, Señor, yo le bendigo en tu nombre, porque seguramente que estaba criticando, es una forma también de perseguir, ¿no? Amén. De estar burlándose, porque se estaba burlando Exacto. de la Dios cosa del Señor. juzga
a los que persiguen a los justos. Amén. Y dice que los justos somos nosotros. Amén. Dios juzga al que en medio del culto nos pone en la radio el tocadisco a todo lo que da. Amén. Es una forma de persecución. Pero dice que ellos serán juzgados. No por nosotros, sino por Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 16, del 5 al 6? Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Bueno, yo cuando usted quiere hacer juicio por su propia fuerza, cuando usted quiere tomar represalia con aquel que lo persigue, con aquel que le hace la vida imposible, dice Dios, yo le voy a dar de beber de la misma sangre que derramaron de ti. Y el juicio de Dios es irrevocable. Una vez que Dios firma la sentencia, no hay nadie que lo pueda mover. Entonces, tenga cuidado de ser mezquino o descortés con otro cristiano. Yo por eso, vienen hermanas que a veces nos vemos durante un tiempo, y que la saludaron a la hermana Maía, a la hermana no sé quién, que puede venir, amén, porque tenemos que ser corteses con los demás cristianos, amén. Entonces, dice que el juicio, hay 5 razones ahora para huir de este juicio de la ramera. Porque Apocalipsis 18, 17. Claro, ¿cómo huir del juicio de esta ramera? Si nosotros tenemos algo, si nosotros tenemos orgullo, si nosotros no tenemos humildad, si somos mezquinos, estamos haciendo lo mismo que esta ciudad, que las cosas que hacen los del mundo. Y a veces los del mundo son menos mezquinos que nosotros. Y a veces los del mundo son menos orgullosos que nosotros. Entonces, ¿cómo escapo yo del juicio a la gran ramera? Porque esto era un juicio de Dios. Dice, la gran ramera tendrá un juicio por estas cosas. Sí. Yo lo quiero volver un poquito Hola. me quedé pensando yo en eso, ¿no? Cuando esta semana nosotros estamos en manos de Dios, no que debemos hacer, pero a veces uno se toma muy a pecho, digamos, eso. O sea, que dice, no, que Dios te va a castigar o va a tener su merecido, y no, pero no. Porque yo no lo siento así. Yo tengo que cerrar la boca y esperar en Dios. Sí, pero por ahí uno espera demasiado que Dios le haga algo. ¿Me entiendes? No, pero ahí salió otra cosa. Bueno, pero pasan esas cosas. Ahí hay venganza. Pero pasan esas cosas que se toman muy a pecho. Claro, Dice sí. esto. Entonces no, yo me voy más porque cambie, pidiendo que en oración que cambie. Y sí. Una de las cosas Que no reciba ese castigo. Que no Una sea de las cosa. cosas que yo debo saber es que primero que Dios es juez. Él es el juez, ¿verdad? Tanto esa persona como nosotros, o yo, o esa persona, yo tengo que saber que el que va a medir el corazón de los dos, tanto el mío como de la persona esta, es el Señor. Y el que va a bajar la vara, quisiera ser. O sea, él va a saber si yo lo hice con mala intención, si esta persona lo hizo con espíritu de venganza, o cómo lo hizo. Entonces uno por eso como información tenemos que aprender Mira el testimonio a callar la boca. del chico del otro día. No, nena. El chico del otro día fue el único que se salvó.
Y usted dice, ¿por qué, pastor, no se salvaron todos los que estaban con él? Los compañeritos del chico que contó el testimonio. Sí, que se drogaba. El solito después. Todos escucharon. Porque su corazón era diferente. Los otros se siguieron burlando de las cosas de Dios. Sin embargo, él, cuando llegó esa persona que le dijo, ¿podés ir a la iglesia? Él dijo, me gustaría ir porque quiero cambiar. Todos los otros no dijeron lo Dijo mismo. algo. Él le dijo a Dios, Dios, si tú eres bueno, Amén. sácame de este infierno en que estoy. Amén. Recuerda que Dios dijo. Entonces, nosotros seguimos orando por la persona, seguimos, ¿sí? No tenemos que mandar nosotros el juicio sobre la persona, porque como dijo la hermana, el que es juez. Pero hay Ese. mucho que, o sea, yo cuando recién escuché, lo digo porque a mí me pasó, yo recién escuché esto, también lo tomé así. Ahora cuando vas teniendo conocimiento ya vas pensando diferente. Y hay personas que todavía piensan así. Bueno, entonces, ¿cómo escapo de los juicios de esta ramera? Y en parte vio, como dice Natalia, yo antes pensaba como la ramera en el asunto este de la venganza y entonces hay que escapar del juicio este. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que comprender es que nuestra vida en la tierra, ¿cómo es, hermano? Dice, hoy estamos, mañana no estamos. Entonces, lo primero que tenemos que comprender que nuestro paso por la tierra es temporalmente, es por un tiempo. El tiempo, como decía la hermana Betty, lo determina Dios. Unos se van antes, unos se van después, unos se van por el medio, los otros duran hasta los 95 años. Amén. Pero lo primero que tenemos que comprender para huir de estos juicios, para no tener orgullo, para no tener ese ego que tienen todos, ese egoísmo, hermano. Ese egoísmo, porque tú no te llevas la plata. Hay gente que millones y millones y sigue robando para 1000 generaciones. Pero lo que no tiene en cuenta esa persona es que él también va a morir. Y que nada se va a llevar. Entonces, cuando nosotros sabemos que tenemos una vida de paso por acá, que no vamos a vivir toda la vida, que no vamos a estar toda la vida, ahí cuando recién comprendemos eso, no vamos a tener rencor, no vamos a tener orgullo, no vamos a no perdonar, porque dice, si total, mañana capaz que no estoy más. ¿Y por qué me voy a ir con esta mochila? Mire, hoy veía algo fundamental, estaban hablando de la vida de un asesino de Francia, que mató a 293 mujeres, hasta que a lo último se le descubrió, pero solamente la pudieron condenar por la última, porque fue la que lo denunció. Ahora fue a la guillotina. En ese tiempo se usaba la pena de muerte en Francia, a través te hacían poner la cabeza ahí, ¡plac! Y el abogado, antes de ir al último minuto de su vida, dice, decímelo a mí, ¿las mataste? Y él dijo, no te lo puedo decir, ese es mi único equipaje que me sirve. Conmigo. Y a veces nos llevamos una gran mochila con nosotros. No hemos arreglado con aquel, con este, no hemos perdonado, no hemos hecho las cosas como corresponde. Y sabemos que nos espera un juicio. Era como le decía a este predicador, dice, ¿qué vas a hacer? Abogado, después rico, después me voy a jubilar, después la muerte y después el juicio. Y en el juicio tenemos que dar cuenta por todo lo que hicimos aquí en la tierra. No se salva nadie, ¿eh? No es que dice, yo soy cristiano. Tenemos
dar cuenta por cada cosa que hicimos, que le hicimos a otras personas. Entonces, el juicio es inevitable de Dios. Porque mire lo que había profetizado el ángel en Apocalipsis 18:2 sobre esta ciudad. Apocalipsis 18:2. Antes de que pasara todo, ya el ángel había dicho lo que iba a pasar con esta ciudad o con esta persona que decía, yo nunca voy a llorar. Yo nunca me voy a rendir. El ángel gritó. ¿Qué dijo? ¿Quién lo lee? A gran voz. Ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. Hasta ahí. Amén. Entonces, antes de que nosotros habíamos leído todo lo que leímos, de cómo era, de lo que decía ella de su vida, ya el ángel había dicho, la gran Babilonia ha caído. ¿Hablaba de qué? De pasado. Ha caído. Todavía no había estado, pero ya había caído. Ya el juicio de Dios estaba antes de tiempo. Porque como dijimos recién, ya Dios conoce el corazón de todos. Ya Dios conocía el corazón de ese joven y de los demás jóvenes que estaban alrededor de él. Y ya el juicio había caído antes, porque Dios ya había dicho, este no va a cambiar nunca, nunca se va a volver a Dios. Porque Dios conoce el corazón de cada persona. Dios conoce nuestro corazón, es el único que puede entrar hasta los pensamientos, hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces, el ángel ya había profetizado sobre la ramera, de que iba a ser destruida. Entonces, el juicio de Dios sobre el mundo. ¿Cuántos saben que ya hay un juicio de Dios sobre el mundo? Será repentino, como fue que ya hubo un juicio de Dios. ¿Cuál fue uno de los juicios de Dios sobre el mundo? Que murió toda la humanidad, salvo una familia. Amén. El primer juicio sobre la humanidad fue el diluvio universal y que solamente la familia de Noé se pudo salvar. El juicio de Dios ya estaba decidido sobre la humanidad. Porque si usted lee Génesis, dice, me harté del hombre, dice Dios. Me arrepiento de haberlo hecho. Porque dice que la maldad llegaba hasta la misma presencia de Dios. Era tan grande la maldad en el mundo que el olor de la maldad. ¿Saben que el olor tiene pecado? ¿Que el pecado tiene olor? Ya había llegado hasta la presencia de Dios. Y Dios dice, el juicio está. ¿Cuánto esperó Dios para hacer el juicio? Sobre... ¿cuánto? Un año. Un año le dio la oportunidad a todos de volverse a Dios. Porque Noé dijo, va a venir un gran diluvio y el que no sube al arca muere. ¿Amén? Pero el juicio, a ver, era, ¿cómo era el juicio, hermano? Amén. Cuando quieran. ¿Cómo será el juicio, hermana Mónica, usted que está en el seminario? Aleluya. Irrevocable. Chao, irrevocable. El juicio sobre el mundo va a ser irrevocable y va a ser de una manera como repentinamente. Porque aquí no se sabía cuándo iba a llover. Y empezó a llover, hermano, y todos empezaron a correr. ¿A dónde? Para el arca empezaron a correr. Pero las puertas ya estaban cerradas. Ya se había terminado el tiempo. Todos murieron. Entonces, el juicio
sobre el mundo. Vamos a leer Apocalipsis 18 del 10 al 19. Y repentino. Quiere decir que, ¿veo todo lo que dicen hermanos queridos? Aparece uno por la televisión. En 20 de diciembre se acaba el mundo. Otro falso profeta. O una hermana de la iglesia dice, tuve una visión, pastor. El 20 se acaba el mundo. Y acá dice de forma repentina, que nadie lo puede saber. Sí. Cinco razones para huir del juicio del sacramento. La primera era comprender que nuestro paso por la tierra es temporal. Amén. Después, Que el juicio sobre el mundo es irrevocable y repentino. Sí, ¿cómo pasó aquí? En Noé. ¿En qué más? ¿Qué otro juicio? Usted, hermano. ¿Ese solo? El de Sodoma y Gomorra. Dijo, esta ciudad la voy a destruir. Entonces, amén. Leímos Apocalipsis 18, del 10 al 19. Bueno, el juicio que dijo que ya está. el último juicio de Sodoma y Gomorra. Hay un juicio que ya está. Sí, ya fue destruida la ciudad. Bueno, Apocalipsis Del 10 18 al 19. al 19. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Hasta ahí. El juicio de Dios sobre el mundo es repentino e irrevocable. El juicio de Dios llega de parte de quién? De parte del mismo mundo. La misma ciudad que adoró al anticristo se va a levantar contra el anticristo. El juicio de Dios, esa es la tercera, viene del mismo mundo. Entonces, porque ahí, en este Apocalipsis 18, del 10, ahí está diciendo, el juicio del mundo es solitario. ¿Por qué? El juicio sobre el mundo es solitario. Natalia, cuarto. El juicio del mundo es solitario. El juicio del mundo es solitario. Si dice solitario, ¿por qué será, hermano? Solo, sí. Porque cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta por cada uno. ¿Vio cuando dice la salvación es personal, hermano? Cada uno va a pasar ahí y va a dar cuenta por él. No va a poder decir como la mujer que dijo, yo, Adán, la mujer que vos me diste. Señor, los hijos que vos me diste. El esposo que vos me diste. No. Cada uno va a rendir cuenta por uno mismo. Porque ahí en Apocalipsis, que lo tengo marcado, ¿qué pasó cuando la ramera se le cayó todo? Todos los que estaban al lado de ella, ¿siguieron con ella? No. Dice que todos se alejaron de ella.
mientras tenés plata, mientras tenés oro, mientras sos hermosa, mientras... Están todos alrededor tuyo como las moscas. Pero cuando te volviste vieja, chao. Como los hombres de ahora dicen, me busco una pibita de 20 años. Y se va. Y se va. Entonces, Apocalipsis 18 dice, qué terrible para esa ciudad, el 16, porque ella se vestía de púrpura de más alta calidad, de lino escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Pero, miren lo que dice el 17, en un instante, toda la riqueza, ¿qué dice? Acá dice se espumó. De un momento para otro, esta que un día que dijo la chica esta cuando habló de su futuro, ¿qué dijo? Que ella nunca iba a llorar, nunca iba a ser, pero dice que de un momento para otro, toda esa ropita que tenía, la pollerita, todo eso zapatos, dice pastor, yo tengo 30 pares de zapatos en mi placar. Y me pongo uno para cada traje. Sandro tenía 200, pero también se murió, parece. ¿Para quién habrán quedado los zapatos? El orgullo. El museo. 200 trajes. Pero dice que acá de un momento para otro, hermanos queridos, todo eso que me daba seguridad, porque el oro te da seguridad, porque la plata te da seguridad, pero todo eso que te da seguridad de un momento para otro. Dice, no, pastor, yo estoy asegurado, yo tengo mucha plata, pero de pronto viene alguien con un negocio y te estafó. Te perdiste Todo lo que había ganado se esfumó. Aquellos que confían en su propia fuerza. Y entonces viene, porque ese es un juicio de Dios. Porque dice que los egoístas serán juzgados. Y entonces cuando de la noche a la mañana se espuma todo, es un juicio de Dios. Entonces dice que esa ciudad, en un instante, toda la riqueza de la ciudad se espumó. Y todos los capitales de los barcos mercantes y los pasajeros y los marineros y los tripulantes se mantenían. Chao ramera, chao vieja, ahora tengo una tirita de 25. Entonces, ¿qué dice? Que dice, todos que permanecían lejos. Entonces, el juicio es personal. Porque sabes, cuando tú caigas, como dice el dicho, el saco roto, todos esos que estaban al lado tuyo, por el dinero, por la plata, porque eras, todo eso desaparece. Y lo vemos siempre. Lo vemos como artistas y todos que han estado en el apogeo, mueren solos. En una clínica. Uno los ve y le da lástima. Le da lástima y dice, mira mira este Santiago Val que se la daba, mira ahora cómo está tirado. La ex mujer le tuvo que venir a comprar un departamento porque si no lo tiraban en un geriátrico. Este que se la daba y así es el juicio. El juicio de Dios, ¿cómo es? Es personal. Es solitario. Sus amigos se alejaron.
ya nadie estaba con ella. Ellos lloraban. ¿Saben por qué lloraban? No porque esta ciudad de Babilonia, la gran ramera, no tenía más plata o ya no era tan linda. Ellos lloraban porque ahí lo dice la Escritura en Apocalipsis 18:17, porque no podían seguir viviendo de esa mujer. Dice, no podían seguir comprando lo que esa mujer tenía. No lloraban porque la mujer estaba en la mala, lloraban porque ellos no podían seguir sirviéndose de esa gran ciudad. Como muchas veces pasa acá, veo que se termina la fiesta, como tuvimos con Menem del 1 a 1 el dólar, y después hasta se mataron. Hay gente que se mató porque no podía seguir viajando a Miami, trayendo cosas, porque dice, el dólar ahora está 1 a 1. Y son juicios de Dios, hermanos queridos. El juicio de Dios sobre el mundo es permanente. Apocalipsis 18, del 21 al 23. El juicio de Dios sobre el mundo es permanente. Y leemos Apocalipsis 18 del 21 al 23, que dice: luego un ángel poderoso levantó una roca inmensa del tamaño de una gran piedra de molino y la lanzó al mar y gritó: así es como la gran ciudad de Babilonia será derribada con violencia y nunca más se encontrará. Cuando el juicio de Dios vino sobre el mundo, va a ser permanente, hermano. Nunca más va a poder zafar. Hay un tiempo de gracia que estamos viviendo, pero cuando el juicio venga, ese juicio va a ser permanente sobre el mundo. Podemos leer 1 Corintios 6:16, 1 Corintios 6:16. Vamos a leer unos versículos. Natalia, 1 Corintios 6:16. Cecilia, hola. Colosenses 3, versículo 1 y 2. Betty, Santiago 4:4. Y Natalia, que tiene 1 Corintios 6, 16 y 17. Santiago 4:4. Lee primero 1 Corintios 6:16 y 6:17, ¿qué dice? ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice: los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con él en espíritu. ¿Sí? Amén. Entonces, como todos sabemos y muchas veces lo hemos explicado, cuando se une el matrimonio, en el registro civil, no. En el altar, no. Como dice la hermana Natalia, ahí, pastor, no sé a dónde, pero ahí.
en el acto sexual. Cuando esa pareja, ¿sabe? La Iglesia Católica y el registro civil anulan el casamiento donde no hubo una relación. Hubo un caso muy sonado en la televisión cuando Percy Vale, que era un locutor, se casó con una chica rubia, Perla Caro se llamaba. Y al otro día, duró un día, porque ella fue y lo denunció porque era homosexual. Así que el matrimonio quedó nulo, sin efecto, porque no hubo relación sexual. Porque el matrimonio se consume cuando hay relación, porque ahí dice que son uno, ahí se hace uno. Ahí, como dice Génesis, se hace una sola carne. Y entonces, si yo me uno, si yo tengo relación con la ramera, que tiene relación con muchos hombres, voy a estar unido a un montón de espíritus. Porque ahí, cuando leyó Apocalipsis, la ramera dijo: gran cantidad de demonios entraron en ella. Porque va el drogadicto, va el ladrón, todo eso se va haciendo uno con ella. Por eso aconsejamos a los jóvenes no tener relaciones con todos. Porque sabes, tú te vas ligando todo lo que tiene la otra persona. Te va traspasando los espíritus. Entonces dice, leemos otra vez 1 Corintios 6, 16 y 17. Dice, aquel que se une con una ramera. ¿Lo leo? Sí. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Amén. Cuando nuestro espíritu se une con el Espíritu de Dios, somos uno con Él. Y eso es lo que hablaba Juan, capítulo número 17, cuando hablábamos de ecumenismo, que decía, tenemos que ser uno. Pero no uno, todas las iglesias, sino uno con Él. Entonces, ¿quién tiene Santiago 4:4? Yo, pastor. Sí. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Si alguien quiere hacerse amigo de las cosas que este mundo nos ofrece, se hace enemigo de Dios. Ahora, no es que la Biblia dice que nosotros tenemos que salir del mundo. Nosotros tenemos que brillar en ese mundo. ¿Y cómo brillamos, hermanos? Haciendo las cosas de Dios. No haciendo las cosas del mundo. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que marcar la diferencia. ¿Quién? El último capítulo, no sé quién lo tenía, Colosenses 3, del 1 al 2. Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo. Amén. Entonces, dice, ¿qué dice? Que pensemos en las cosas de arriba. Que pensemos en las cosas de arriba. Porque dice que nos dio vida. Porque nosotros también estábamos muertos, dice la Biblia, En delitos y pecados. en delitos y pecados. Pero dice ahora que Él les dio una nueva vida. No gasten la vida otra vez en las mismas cosas. Hoy leía un cartelito en el ascensor de mi casa que decía: inteligente es aquel que sabe dónde ir. Pero más inteligente es aquel que sabe dónde no tiene que regresar más. Es más inteligente el que sabe que no tiene que regresar más
a la vieja vida. Amén. Que aquel que sabe dónde ir. Amén. Damos gracias a Dios en esta noche. Aleluya. Hay mucho para sacar en este capítulo 18. Sígalo leyendo, sígalo estudiando en su casa. Siga reflexionando más. Siga aclarándose el panorama, porque nos deja un